Mis amados, mi nombre es María Hernández y el tema que vamos a hablar hoy es de Apocalipsis 2 y religiones actuales. Este tema no sé qué tan largo vaya a ser, pero lo importante es que lo pueda grabar en 1 hora, le pido a Dios. Y también algo más, quería contarles. Bueno, yo soy maestra de la palabra, significa que enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo. Les quiero contar 2 cositas antes de empezar. Primera, que estoy súper contenta porque yo digo en muchos videos que yo nunca preparo tema, ¿cierto? Yo siempre cojo un capítulo de la escritura y yo lo predico y ya. No lo preparo, sino que simplemente leo y inmediatamente doy la enseñanza, ¿cierto? Pero con Apocalipsis es diferente para mí, ¿cierto? Porque Apocalipsis yo no saco una enseñanza, yo digo lo que yo entiendo que está ahí, o sea, cuál es la revelación que Dios nos dio en Apocalipsis, ¿cierto? Entonces sí tuve que preparar esto. Apocalipsis son 22 capítulos, yo ya tenía eso preparado hace como 1 año, ¿cierto? Que yo tengo preparado Apocalipsis para darlo, pero llevo 1 año y no lo he empezado, ya lo empecé. Ya hoy ya he dado el capítulo 1, ya hoy estoy en el 2, entonces estoy muy contenta, pero entonces estos próximos días van a ser para mí difíciles en el sentido de que tengo que estar ahí porque Apocalipsis es muy demandante, para yo dar estos temas es muy demandante. A mí la demás escritura no me demanda tanto, porque simplemente doy una enseñanza, pero Apocalipsis no se puede dar una enseñanza. Apocalipsis está dado para que uno diga qué es lo que está escrito, para que le explique qué es lo que dice ahí justamente, ¿cierto? Para eso está el libro de Apocalipsis, así lo entiendo yo. O sea, yo no sería capaz de coger Apocalipsis y dar una enseñanza diferente a lo que ya ahí está escrito y qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué otra cosa quería hacer? Bueno, también quería decirles que entonces por eso que es tan difícil para mí, que me demanda mucho estos 20 días, pero espero en Dios que lo haga bien, porque sí, mi meta es eso, porque realmente el fin del mundo pues está cerca realmente, ¿cierto? Bueno, y lo otro que quería decir, entonces como me demanda tanto, son las 2:35 AM y yo aquí, ¿cierto? Porque apenas ahorita pude empezar a arreglar el tema, o sea, empezar a leer, yo lo leí todo y empecé a hacer el tema, ¿cierto? Bueno, a los que se están conectando, bienvenidos, espero que se queden. Es un tema interesante, es Apocalipsis, es algo muy bueno, pero bueno. Entonces, eso. Y lo otro que quería decir es que generalmente yo no oro para empezar la predicación, pero esta vez sí, porque la verdad como son tantas cosas que hay que decir, pedirle a Dios que no quiero que me censuren pues el video como tal, ¿cierto? Entonces sí me da miedo hablar de estos temas porque es un tema muy fuerte. Entonces para que Dios me dé las palabras acordes, que sean equilibradas, tanto que realmente vayan al asunto, pero que al mismo tiempo, pues que se cumpla la voluntad de Él, ¿cierto? Si censuran el video, pues lo censuran, pero sí que sea, no quiero hacer algo como más allá de lo que Dios no hiciera, ¿cierto? Quiero hacer eso, porque sí, este tema es muy importante, y si lo censuran, pues, si me cierran el canal, pues, pero bueno. Vamos entonces sí quiero orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que te glorifiques, Rey, con esta palabra y que se haga tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, entonces como les digo, el tema se llama Apocalipsis capítulo 2 y religiones actuales. Lo que más me va a demorar, todo me va a demorar, porque son 4 iglesias de las que voy a hablar, ¿cierto? En ese capítulo 2 se habla de 4 iglesias y aparte de eso voy a hablar de religiones, las religiones actuales que hay porque lo demanda esta enseñanza. Entonces vamos a empezar. Bueno, como siempre digo, les voy a mostrar entonces mis canales de contacto. Mis canales de contacto son en TikTok, @daza.predicaciones, en YouTube, @daza-g2j, mi contacto de correo es daza.predicaciones@gmail.com.
Bueno, listo. Entonces, lo que tenemos en Apocalipsis es la iglesia. Yo quiero hablarles, aquí puse una nota aclaratoria. En esta introducción quiero hablarles de algo en cuanto a las iglesias. Las iglesias, yo me preguntaba, yo siempre que leo alguna escritura de la palabra, siempre me cuestiono muchas cosas. Una de las cosas que me cuestiono es por qué está primero la iglesia de Éfeso, luego la de Esmirna, la de Pérgamo, y así en ese orden van, porque si uno mira, no es que la iglesia de Éfeso sea la mejor, y tampoco es que la iglesia de la Odisea sea la peor de todas. Hay una peor que la Odisea para mí, y es la iglesia de Sardis, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que encuentro? Apocalipsis habla de 7, siempre nos habla de 7 iglesias, pero nos habla de 7 trompetas, nos habla de 7 copas, nos habla de los 7 sellos, ¿cierto? Entonces nos habla de 7. ¿Por qué siempre nos habla de 7? Nos remitimos a Génesis, porque es el último libro de la escritura. Si nos remitimos a Génesis, encontramos los 7 días, que el Señor en 6 días creó los cielos y la tierra, pero el día séptimo descansó. Entonces nos está hablando de la creación, entonces nos está diciendo que es algo cronológico. Y bueno, yo quiero comparar, yo le puse ese sentido a esta cronología, diciendo que es un orden cronológico con la creación. Entonces la iglesia de Éfeso está asociada con el primer día, que es el día de la luz, ¿cierto? Dios hizo la luz. ¿Por qué? Porque esta iglesia de Éfeso es una iglesia que está en luz, a pesar de que esto suena muy contradictorio. Va a sonar muy contradictorio, pero para los religiosos, ¿cierto? Porque la iglesia de Éfeso son aquellas personas que realmente hacen obras, pero no creen, no conocen realmente a Jesús. No tienen el primer amor. Posiblemente hasta sean personas ateas, ¿cierto? Ateas, pero que sirven a los demás con amor, tienen mucho amor en su corazón. Entonces, están en luz, son personas que están en luz, porque servir al otro, mi amado, es estar en luz. Estar en amor es estar en luz. Bueno, la iglesia de Esmirna la asocio con el cielo. El Señor en el segundo día dijo, haya una expansión en el cielo que separe las aguas de arriba y las de abajo. Entonces hay una separación celestial en la iglesia de Esmirna. ¿Qué significa? Este significado de la iglesia de Esmirna es como Dios la separó del mundo, porque la iglesia de Esmirna es aquella que decide realmente seguir al Señor Jesús. Y entonces por seguir al Señor Jesús, pues enfrenta dificultades. Muchas dificultades va a enfrentar, ¿cierto? La iglesia de Pérgamo, dice la escritura, y ahorita, entonces, en la escritura se muestra en la creación el día tercero, lo que hace el Señor es que dice que se junten las aguas en un lado y se descubra lo seco, y a lo seco llamó tierra, y a las aguas las llamó mares, ¿cierto? Entonces, aquí hay dos cosas. Una que yo vi al principio es como lo terrenal. Lo terrenal que es Caín. Y bueno, y en esa parte también que se descubra lo seco, ahí el Señor dijo, y que produzca la tierra vegetación. Entonces se crearon también el Señor creó todas las plantas. El Señor creó. Bueno, el Señor creó todas las plantas y toda la vegetación en ese día tercero. Entonces aquí yo pongo a Caín como algo terrenal, ¿cierto? Porque la iglesia de Pérgamo es la iglesia terrenal, donde se adoran dioses que no son Dios, ¿cierto? Y representa, yo ya les he dicho, Asia es donde está en el lugar más. La iglesia de Éfeso no tiene continente porque son los ateos, entonces no tiene continente. La Esmirna está representando África, donde están los más pobres. Pérgamo está representando Asia, donde están todas las religiones no cristianas. Allá es donde se concentran todas las religiones no cristianas. Pero también allí está lo importante, Israel. Israel está en Asia. Entonces, la tierra representa, cuando el Señor dice separe los mares y la tierra siempre representa a Israel. Los mares representan al resto del mundo. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos que fueran y pescaran, ¿cierto? No donde pescan las aguas.
porque las aguas es el mundo y la saca hacia tierra, esos peces. O sea, el Señor lo que quiere es que Israel conquiste esa tierra de Asia. Israel es solamente como 0.6% en cuestión de religión, ¿cierto? El judaísmo. Y las otras religiones son como, ahorita yo les muestro, ahorita les voy a mostrar. Bueno, entonces está asociado con esto, con este día tercero. El día cuarto, entonces, es cuando el Señor dice el sol, la luna y las estrellas. Y está asociado con la iglesia de Tiatira, que yo ya les he dicho que está representado en Europa porque es donde se originó la iglesia católica o la iglesia romana, que dio origen a la iglesia ortodoxa y anglicana. Y está asociado con el sol, la luna y las estrellas. En ese día el Señor dijo: haya lumbreras en el cielo y separe para que alumbren, para que señoreen el día y la noche. El sol señorearía el día y la luna señorearía la noche. Eso se hizo en el día cuarto. Entonces la iglesia católica, al igual que Éfeso, al igual que Esmirna, pues están asociadas, y Pérgamo y Tiatira, o sea, son iglesias buenas. Estas primeras son iglesias de alguna manera buenas. Es que realmente yo aquí no veo sino buenas, pero tienen que corregir muchas cosas. O sea, no se van a salvar así, ¿cierto? No, hay que hacer las correcciones para que se salven, para que las personas que están en esas iglesias se salven. Bueno, entonces el sol, la luna y las estrellas, entonces nos hablando de luz, ¿cierto? De luz, de cosas que alumbran. Bueno, la iglesia de Sardis es en este día quinto, es donde el día donde el Señor dice que los mares produzcan peces y produzcan aves del cielo. Mis amados, las aves tienen dos orígenes. Las primeras aves que se crearon en Génesis 1, el origen es el agua, pero las aves que se crearon en Génesis 2, que fue en el paraíso, porque hubo una destrucción, entre Génesis 1 y Génesis 2 hubo una destrucción. Y mis amados, lo que dicen los científicos, de que hay esos restos fósiles de dinosaurios y todo eso que no existen ahora, eso es real, eso es verdad, porque esos animales que se crearon antes, incluso aves y todo lo que estaba, y reptiles y todo lo que existía, lo que Dios creó, toda esa creación se fue destruida. Lo único que se conservó era lo que estaba en los mares. Porque cuando el Señor en Génesis 2, lean Génesis 1 y vayan lean Génesis 2, y ven que el Señor 2 veces creó aves y animales terrestres, pero peces no. Porque los peces no fueron destruidos con lo que fue destruido. Yo creo que fue que Satanás fue expulsado del cielo, cayó a la tierra y destruyó toda esta tierra, ¿cierto? Destruyó toda esta tierra, pero los mares no destruyó los mares. Los animales, los peces se conservaron. Bueno, ¿y por qué les dije esto? Porque estábamos hablando de los animales, de la iglesia de Sardis. Entonces en el día quinto el Señor crea los animales. Entonces las aves de Génesis 1 son creadas de las aguas, al igual que los peces. Pero las aves de Génesis 2 son creadas de la tierra, al igual que fueron creados también mamíferos de la tierra. Ahora, los mamíferos de Génesis 1, pues todos los animales terrestres fueron creados de tierra, ¿cierto? Tanto en Génesis 1 como en Génesis 2. Entonces, en la iglesia de Sardis es la iglesia instintiva, sin control. El animal solo vive por instinto. Nosotros como seres humanos no vivimos por instinto. Yo tengo hambre, pero yo sé que hay momentos que no puedo comer, ¿cierto? Por ejemplo, si me tengo que ir a hacer un examen, pues tengo que ir en ayunas, entonces no puedo comer. Entonces yo tengo que controlar muchas cosas en mi vida como humana, pero los de la iglesia de Sardis son como animales. Entonces si quieren hacer algo, lo hacen. Entonces es ahí donde hacen cosas en contra del otro, porque no se controlan. Si desean algo, si desean lo del prójimo, van y se lo quitan, porque solamente ceden a sus impulsos, a sus instintos, y no se controlan. Esos son los de la iglesia de Sardis. Bueno, la iglesia, porque en el día quinto es donde el Señor crea todos los animales. ¿Listo? La iglesia de Filadelfia está asociada con el día sexto. Ustedes saben qué pasó el día sexto, ¿cierto? El Señor creó al hombre a su imagen. Y la iglesia de Filadelfia representa al hombre perfecto,
¿cierto? El hombre que obedece a Dios. No está diciendo que nació de nuevo, no. Presenta al hombre que ya es perfecto, ya lo otro lo hace Dios. Ese es el hombre que se encarga de hacer lo que tiene que hacer. El nacimiento de nuevo, mi amado, que es cuando Dios nos da el espíritu a nuestra vida, eso procede de Dios. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es obedecerle a Él, como lo hizo Abraham, como lo hicieron todos los antiguos, como lo hizo Moisés, como lo hizo Juan el Bautista. Y ya el nacimiento nos lo da Dios cuando en su debido tiempo, ¿cierto? Bueno, esa es la iglesia de Filadelfia. La iglesia de la Odisea, esta es la iglesia de los evangélicos, ¿cierto? Y aunque yo estuve mucho tiempo como evangélica, ¿cierto? Muchos años cuando conocí a Cristo, yo conocí a Cristo en una iglesia evangélica. Yo era católica y conocí a Cristo en una iglesia evangélica. Sin embargo, sí veo que esa iglesia tiene muchas cosas muy mal. Porque esa iglesia en el día séptimo, ¿usted sabe qué pasó? El reposo. El problema es que la Odisea reposa, pero en las riquezas. Entonces están llevados esa iglesia. Está muy llevada esa iglesia de la Odisea. Ay, ya voy 16 minutos y no he hecho nada, Señor. Bueno, entonces ese es el orden cronológico. Está en ese orden cronológico porque está asociado con la creación. Bueno, eso yo ya lo había dicho. Esto también. Entonces la iglesia de Éfeso, entonces yo creo que se los acabo de decir entonces. Bueno, ahora les voy a hablar de la religión. Porcentaje de religión a nivel mundial. Vamos a leer para pasar rápido. Entonces, el cristianismo ocupa el 31% a nivel mundial. Pero ese 31%, un 0.6%, es pseudocristianismo. Que yo ya les he hablado. ¿Qué es el pseudocristianismo? Que hablan de Cristo, pero no realmente no lo reconocen como hijo de Dios, ¿cierto? Sino como otra cosa. ¿Quiénes son esas iglesias? Yo los invito a que se lean vean el primer videito que yo ya hice, que es Apocalipsis 1, ¿cierto? Ahí les hablo de eso. Y esas iglesias son los mormones, que son la iglesia de los santos últimos días, los testigos de Jehová, los adventistas y los unicitarios, que dicen que no creen en el Hijo de Dios. Dicen que el que vino a la tierra es el Padre y el Padre no vino a la tierra. Entonces niegan al Hijo. El que niegue al Hijo, pues no tiene al Padre. ¿Cómo va a haber un Padre sin un Hijo? Y ahorita vamos a ver con la iglesia, una iglesia de Pérgamo. Cómo ahí nos hablan otra vez de una cosa bien importante, la importancia del Hijo. Bueno, el 25% el Islam. Los no afiliados o que entonces son no afiliados es que no tienen como tal una religión. Entonces en ese porcentaje hay 10% que son ateos ya declarados como tal, de un 3 a un 4% que son agnósticos, es decir, que no saben, o sea, ellos dicen, pues no sé si Dios exista o no exista. O sea, los ateos dicen Dios no existe, pero los agnósticos dicen, pues yo no sé si exista o no exista Dios, porque no tengo pruebas ni lo uno ni lo otro. Y el 2 y 3% no están asociados en nada en particular, pues no tienen una iglesia ni en particular. Bueno, el hinduismo representa el 15%, el budismo el 7%, las religiones tradicionales un 5.6% y otras un 1%. En estas otras está el judaísmo. O sea, el judaísmo es el menor de todos y no es porque sea algo malo. Una cosa muy buena que va a ver ahorita, le pido a Dios que me dé rapidez para podérselos decir, porque es algo tan bonito. Me siento muy contenta porque hubo mucha revelación estudiando esto ahorita. Bueno, entonces las religiones tradicionales que ya dijimos que eran un 5 o un 6%, entonces encontramos estas otras religiones, la tradicional china 4 o 5%, religiones africanas 1 al 5%, esta otra que no sé cómo se dice, Shinto o Shinto, ocupa un porcentaje mínimo, religiones indígenas un porcentaje muy mínimo y religiones en el sudeste de Asiático y Oceanía también muy mínimos. Y aquí vamos a hablar de las religiones, otras religiones. Entonces encontramos el sijismo y el judaísmo con un 0.2% a nivel mundial. ¿Sabes qué es eso? O sea, es nada. Yo decía, ¿pero por qué? Y Dios ya hoy me habló. ¿Por qué es tan poquito? Eso es tan bonito, estoy tan contenta de esta revelación. Bueno, ahora sí vamos a entrar entonces en materia. Voy a leerles entonces ahora sí el capítulo 1, capítulo 2. Vamos a ir leyendo. El capítulo 2 tiene 4 iglesias. Entonces yo voy a ir leyendo cada iglesia y vamos a ir analizando después
no sé si versículo por versículo, yo creo que sí puedo. Entonces, Apocalipsis capítulo 2. Escribe el ángel, entonces, escribe el ángel a la iglesia de Éfeso. Esto dice, aquí lo que siempre todas las cartas se las escriben al ángel. O sea, Dios le escribe al ángel, es decir, a los hijos de Dios, para que ellos vayan y den el mensaje a las iglesias. Entonces, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que sostiene los 7 estrellas. O sea, Dios no le está criticando al ángel, pero le está diciendo al ángel que escriba para que vaya y lea el mensaje a la iglesia. Dios siempre el mensaje es para la iglesia, pero el que lo debe dar es el ángel, porque la iglesia no entiende el lenguaje de Dios. ¿Cierto? El ángel, es decir, nosotros los mensajeros, los hijos de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice, ¿y quién es el que le va a escribir? Pues Juan fue el que escribió todo esto, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Bueno, yo creo que aquí escribí algo con respecto a este. Aquí. Entonces el primer versículo. Ay, Dios. Sí. Entonces él dice, el que tiene las estrellas y el candelabro, nos está hablando que en ellos andan en luz, como yo les dije ahorita, ¿cierto? Hay luz en ellos. Vamos para el versículo 2. Dice, yo sé tus obras y arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Probaste a los que se dicen a sí mismos apóstoles y no lo son. Los hallaste mentirosos. Entonces en el versículo 2 el análisis que hice es que tienen obras de amor, ¿cierto? Yo puse lo positivo de ellos. Eso era positivo. Eso también es positivo. Tienes obras de amor. Sufren, o sea, que han soportado. Trabajo, perseverancia. Esas son obras de amor hacia el prójimo, mis amados. No es que ellos estén predicando nada de eso, sino obras de amor al prójimo. Acuérdate que el Señor cuando venga dice, tú hambre y me diste comer, tú sed y me diste beber. Eso hacen los de la iglesia de Éfeso. Eso hacen ellos. Por eso son tan importantes. Bueno, y también en ese versículo nos dicen que ha rechazado los falsos profetas, los falsos apóstoles. ¿Qué es eso? Porque ellos no tienen una falsa religión. Ellos son ateos, estoy hablando de los buenos ateos, pero no creen en falsos dioses, ¿cierto? Porque hay gente que se dice que es atea, pero al final sí creen cosas. Creen de pronto en la astrología, creen en otras cosas y eso es falso, ¿cierto? Esos son falsos dioses. Ellos no creen en nada de eso, son gente muy lógica, pero que aman, ¿cierto? Y entonces son los falsos apóstoles. Y ahorita les voy a mostrar cuáles son los falsos apóstoles que hay. En todas las religiones hay falsos apóstoles. Los falsos apóstoles no son de los de iglesia evangélica que dicen, ay, que yo soy apóstol. No, esos gente que no sabe ni de qué están hablando, ¿cierto? Pero los falsos apóstoles son los que han... Ahorita les cuento. Bueno, el tercero. Y tienes perseverancia y soportaste por causa de mi nombre y no has desmayado. Vamos a ver qué puse en el tercero. ¿Qué es perseverar por causa del nombre del Señor? Es hacer justicia al desvalido, ¿cierto? Ellos siempre le hacen justicia al desvalido, se meten en problemas por servir a otros. Es esa gente que realmente, mis amados, pues viven en esta tierra para servir al otro, y por más que los amenacen, por más que les hagan atentados, están ahí porque les interesa es ayudar a los demás. O sea, tienen ese corazón noble de Dios. Sin embargo, realmente no conocen a Jesús. Bueno, voy para el versículo 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿cuál es el primer amor, mi amado? Entonces aquí me voy a remitir al versículo de arriba. Dice Mateo 22, 36 al 40, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces ellos tienen el segundo mandamiento porque aman al prójimo, pero han dejado el primero. ¿Por qué? Porque primero, no conocen realmente a Dios. O sea, dicen Dios no existe, ¿cierto? Y no solamente es que digan Dios existe, es que tienen que adorar a Jesús. Porque amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente es por medio de su Hijo Jesucristo. No se puede hacer de otra manera. Entonces lo negativo es que han dejado ese primer mandamiento. Vamos a leer el versículo 5.
Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelero de su lugar a menos que te arrepientas. Entonces lo negativo es que no estás haciendo las primeras obras. La primera obra es amar a Dios. O sea, es la obra del corazón, entregarse a Dios, confiar en Él. Y si no se arrepiente, pues Cristo va a quitar su candelero. O sea, no va a seguir, o sea, sí tienen que conocer a Dios. O sea, no es suficiente con que hagan esas obras con tanto amor. Tienen que ir a conocer a Dios, saber que Él es real, que todo eso que ellos hacen viene del amor de Dios. Bueno, vamos a leer el sexto, versículo 6. Sin embargo, tú tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cuáles son las obras de los nicolaítas? Esas obras de los nicolaítas son esos falsos apóstoles de una iglesia de Pérgamo, o sea, las falsas enseñanzas, las falsas religiones. Esas son las obras de los nicolaítas. Y en el 7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que vence le daré a comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces aquí sí, otra cosa positiva, que al que venza le va a dar, que es lo que le promete el Señor si se vuelve a conocer a Jesús, a que reconozca a Jesús que sí existe. Esta gente nace de nuevo, inmediatamente. Solamente es que reconozcan Jesús si es verdad. Es cierto, yo estoy sirviendo y yo amo tanto, es porque es por medio de Jesús. O sea, ese amor viene de Jesús. Bueno. Bueno. Y entonces aquí están los falsos apóstoles de las religiones no cristianas. Entonces en el Islam está Mahoma, ¿cierto? Esos son los falsos apóstoles. El hinduismo dice que no tiene un fundador único. Y es una religión supuestamente de 1500 años antes de Cristo, pero realmente ahorita en la actualidad, en el año 788 antes de Cristo, este señor Adi Shankara y estos otros, Ramanuja, en estas fechas que están ahí, y Madhva, en las fechas que están ahí, ellos ayudaron para que esta religión se mantuviera, ¿cierto? Este hinduismo, que también es muy importante en cuanto a religión, a tener muchos adeptos en Asia. Todo esto son religiones que están todas, la mayoría en Asia. El budismo, entonces tienen a Siddhartha Gautama, bueno, como se diga. El sikhismo tiene a Guru Nanak, el budismo a Mahabharat, el jainismo a Mahavirat, el zoroastrismo a Zaratustra, el confucianismo a Confucio y el taoísmo a Lao Tse. No se vio bien, pero bueno, ese personaje. ¿Será que lo puedo subir? Ok, no. Ok, aquí lo subí. Listo. Ok, sigamos. Bueno, falsos apóstoles de religiones pseudocristianas. Mis amados, hay unas religiones que se dicen, ahí está, esto ya lo tenía. Ok, creo que no lo puse. Les voy a quedar debiendo eso. Yo lo tenía, pero no sé por qué no lo traje. Pero sí, es por ejemplo, yo tenía el de cada persona, de cada lugar, por ejemplo, los adventistas, que es no sé si Smith, y esta otra señora. Bueno, pero son varios, esos son los apóstoles, los que fundaron esas iglesias, pero no se los traje, eso no sé, se me pasó o estará por ahí traspapelado en alguna otra diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, que está representada por África y son los pobres. ¿Por qué son los pobres? Mire, en África son los más pobres. Vean, el PIB en África es 2060 por persona, ¿cierto? Eso es anual. Mientras que en Estados Unidos es 50.000 a 60.000 por persona. Mire la diferencia de 2.000 a 50.000. Estamos hablando en dólares, ¿cierto? Entonces, si África es el país, es el continente más pobre y está representado por esta iglesia de Esmirna y tienen grandes dificultades. Vamos a leer entonces, yo creo. Vamos a leer la iglesia de Esmirna en el 2. Dios mío, son media hora ya. La iglesia de Esmirna, entonces el versículo 8 del capítulo 2 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir.
Entonces el análisis que hice es que Jesús se identifica como el primero y el último, el que murió y vivió. Y eso tiene sentido, porque le está hablando a una iglesia que es pobre, pero al mismo tiempo le dice, pero tú eres rica, ¿cierto? Es como esa dualidad. Aquel que es el primero también es el último. Aquel que murió también resucitó, ¿cierto? Entonces, aquellos que se creen pobres realmente son ricos. Y no estoy hablando de África, ¿cierto? Realmente no estoy hablando que los africanos, que la gente por ser pobre se va a salvar. No es eso, sino esta representación de cómo la iglesia que es perseguida por causa de Cristo, o sea, los seres humanos, cuando una persona sigue a Cristo, va a tener persecuciones. O sea, si yo le predico a cualquier persona y estaba en otra cosa, no en Cristo, en lo que sea, no en Cristo, y empieza a seguir a Cristo, al Hijo de Dios, entonces las cosas se le van a voltear, van a tener persecuciones, van a tener dificultades en el trabajo, en muchas cosas, porque va a haber persecución. Pero el Señor dice, aunque seas pobre, porque se va a sentir pobre, pues se podrá sentir enfermo, se podrá sentir sin trabajo por causa de seguir a Cristo. Pero Dios le dice, pero eres rico, eres rico. ¿Por qué? Porque está conservando lo más importante, que es al Hijo de Dios. Vamos a leer el versículo 9, dice, conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Mis amados, aquí lo que yo entiendo, el versículo no lo entendía. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Lo que yo entiendo es que al final de los tiempos, mis amados, en estos ya últimos días, mucha gente tiene que probar realmente que cree en Jesús. Y van a ser posiblemente, es que no lo puedo decir, pero ahí dice, o sea, van a ser condenados porque va a venir el anticristo. El anticristo sabemos que tiene que venir, a igual que vino, o sea, el anticristo tiene que ser esa persona. Si Cristo vino, ¿cierto? Ya vino Cristo y los judíos están esperando que venga Cristo, entonces ¿quién va a venir si Cristo ya vino? Ustedes deduzcan, ¿cierto? Y entonces cuando venga ese, mucha gente la van a poner y van a decir, niegue, entonces tienen que seguir a este que estamos nosotros adorando y tienen que negar a Jesús. Esa gente no lo va a hacer. O sea, y si lo hacen, o sea, esa prueba la van a tener que pasar mucha gente, ¿cierto? Así como la iglesia de Esmirna, yo pasé por la iglesia de Esmirna, pasé dificultades, ya no pertenezco a esa iglesia porque ya soy hija de Dios, ya nací de nuevo. Yo no voy a pasar por esto. A mí no, o sea, a mí no me tienen que decir que niegue a Jesús. A mí no me tienen que decir eso. Aunque me digan, pues eso no es una prueba para mí, porque uno nació de nuevo. O sea, no que no vayamos a morir, sí vamos a morir, pero no tiene sentido que me digan nieguen a Jesús. Es ridículo, ¿sí? Porque no va a pasar. Pero mucha gente que apenas está conociendo al Señor y no ha nacido de nuevo es como a un Daniel. Mire lo que le pasó a Daniel, lo que le pasó a los hermanos, a los amigos de Daniel. Es lo mismo que va a pasar mucha gente. Porque si Daniel no había nacido de nuevo. Daniel no había nacido de nuevo porque Cristo no había venido ni había muerto todavía. Al igual que tampoco los amigos de Daniel tampoco habían nacido de nuevo. Entonces es más o menos esto mismo, va a volver a pasar. Por creer en Jesús les van a pasar cosas. Y tienen que pasar esa prueba, mis amados. Usted tiene que pasar esa prueba para esos tiempos si usted va a estar en ese momento, si no ha nacido de Dios. Pero los que hemos nacido de Dios no tenemos por qué tener miedo de eso. O sea, ¿por qué? O sea, es como los apóstoles les pasaban cosas, a Pablo lo apedreaban. Mis amados, lo que tenemos que sufrir, pues es lo normal. ¿Sí? Nosotros somos los testigos. Recuerde lo que le pasa a los testigos en Apocalipsis. También son agredidos, ¿cierto? Pero no es porque pertenezcamos a esa iglesia de Esmirna, es diferente. Bueno, iban como en el 9, bueno, en el 10. Entonces, no temas lo que vas a padecer. He aquí que el diablo está a punto de echar en la cárcel a algunos de vosotros, para que seáis probados, y tendréis una tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Sí ve que dice hasta la muerte? O sea, mucha gente va a tener que pasar por ahí, mis amados. Vamos a ver, el 10 que puse. Es lo que el Señor dijo. Esos 10 días pueden ser 10 años, ¿cierto? Sé fiel hasta... Bueno, el 11 dice, el que tiene oído oiga que el Espíritu dice a las iglesias, el que está venciendo no sufrirá daño de la muerte segunda. Entonces el Señor está diciendo, esta muerte van a morir, esta muerte. La muerte primera, mis amados, es la muerte normal que nosotros tenemos, las que todos morimos.
algunos no vamos a morir. Si cuando venga Cristo estoy viva, pues no moriría, ¿cierto? Pero si yo me muero antes de que venga Cristo, pues también tuve la primera muerte. La segunda muerte, mis amados, la muerte eterna. Entonces ahí dice que aunque ellos van a morir, es que si les están diciendo van a morir, pero no van a morir eternamente. Pero no es para todos. O sea, en este momento, esto es cuando ya sea el tiempo, cuando se manifieste el anticristo, que va a pasar esto. Por ahora muchos pasamos dificultades y hemos pasado por la iglesia de Esmirna sin ni siquiera llegar hasta la muerte, ¿cierto? Así que usted no tenga miedo. Es mejor que conozca a Cristo ya, antes que venga el anticristo, porque si Dios hace que usted nazca ya, pues cuando venga Cristo, pues usted no tiene que soportar esa dificultad porque usted va a ser igual que los apóstoles. Mi amado, no con ese miedo, o quiere ser, o si no, va a ser entonces como Daniel, que ese sí no había nacido de nuevo, pero igual soportó las pruebas. Bueno, ya, entonces sigamos con la iglesia de Pérgamo. Ay, Dios mío, 30, ay, me está rindiendo. Bueno, la iglesia de Pérgamo. Acá dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Bueno, la iglesia de Pérgamo, aquí es donde está la revelación que me explotó la cabeza. O sea, yo decía que la iglesia de Pérgamo eran los que pertenecían a otras religiones. Y no, la iglesia de Pérgamo son los judíos verdaderos. Son los judíos que van a creer en Jesús, ¿cierto? Esa minúscula parte de un 0.2% que está en Asia, cuando todos los demás son de otras religiones. Y lo que van a hacer, ¿se acuerdan que yo les dije ahorita capítulo 3 que dice en Génesis que se ponga las aguas en un lado y se descubra lo seco? O sea, si usted ve, todo era agua, no había tierra. O sea, al principio todo esto era agua y no había tierra. Pero cuando se descubrió lo seco, mire ahorita cómo tenemos todos esos continentes, ¿cierto? Así mismo va a pasar. Cuando llegue el final de los tiempos, que yo creo que es ya, entonces, ¿qué va a pasar? Israel va a predicar a toda esa gente alrededor. O sea, de ese poquito que ellos son un 0.2%, muchos van a creer en Jesucristo, por ellos, mis amados, por ellos. ¿Y saben cómo lo van a hacer? Sin que Israel todavía haya nacido de nuevo, porque los judíos no pueden. O sea, si el Señor en este momento llega y hace que los judíos todos nazcan de nuevo, les da el Espíritu Santo a ellos y una vida espiritual como tal, o sea que Israel ¿qué pasaría? Inmediatamente se acaba esta tierra, porque la escritura dice, les voy a leer lo que dice Romanos 11, del 25 al 27, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis ese misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, Pablo le está hablando a nosotros los gentiles, que aconteció a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, Israel va a estar endurecido hasta que esté la plenitud de los gentiles, o sea, cuando todos los gentiles entren. Ya tenemos muchos gentiles que han entrado, pero los últimos gentiles que tienen que entrar son los de Asia. Son los de Asia. Y eso los van a hacer entrar los mismos judíos, sin ni siquiera haber nacido de nuevo. O sea, van a ser como lo hicieron los anteriores profetas, como lo hizo Juan el Bautista. Así ellos van a predicar, sin haber nacido de nuevo, pero sí creyendo en el Hijo de Dios. El nacimiento, recuerden, lo da es Dios. O sea, Dios no permite el nacimiento de ellos, porque si ellos nacen de nuevo, esta tierra se acaba. Porque él mismo, Israel, entraría a salvación. Entonces ellos van a predicar sin ni siquiera, pero van a hacerlo con poder, porque es un pueblo muy especial para el Señor, es el primogénito, ¿sí? Ellos fueron los primeros, ya ahorita son los postreros, pero ellos fueron los primeros. ¿Qué aconteció a Israel? Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Sí ve? Todo Israel. O sea, lo último acontecimiento que va a haber, mis amados, en esta tierra es que ellos reciban el Espíritu Santo. Todos ellos. Cuando todos ellos reciban el Espíritu Santo, pues todos los judíos que realmente crean en el Señor Jesús, ¿cierto? Porque no todos los judíos, mire que el Señor le habló de los que dicen judíos, pero no son. Hay judíos que no son judíos, ¿cierto? Hay judíos que no son y van a negar hasta el final a Jesús. Pero muchos judíos, la mayoría, van a volver a Jesús. Y ellos son los que tienen que conquistar todo Asia. La predicación es para ellos. Entonces uno que le debe predicar a un judío es, usted tiene que ir a predicar. O sea, tiene que ir a predicar, porque la salvación suya va a llegar cuando ya todos en Asia se evangeliza a todos los que están en Asia, a que se descubra toda la tierra, ¿cierto?
se pongan un rinconcito las aguas y se descubra entonces que no es tan poquito ya los que creen en Jesucristo allá, en Asia. Bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces, vamos a leer ahora sí la iglesia de Pérgamo y vamos a hacer análisis por análisis de esto. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Mire, el Señor está listo con la espada para ir hacia Asia. Hacia el continente de Asia, donde están todas las religiones paganas. ¿Cierto? Allá no hay cristianismo como tal. Es muy poquito, es muy mínimo. Yo no les he mostrado, pero ahorita les muestro. Cuando terminemos de leer esto, creo. O no sé si ya los mostré. Sé dónde mora, dónde está el trono de Satanás. No obstante, retienes mi nombre y no negaste mi fe ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Mis amados, ¿saben quién es ese testigo que murió allá en Asia, que es el testigo del Señor? Es Jesucristo. Y Antipas significa en oposición al Padre. ¿Quién es el opuesto al Padre? ¿Opuesto al Padre? ¿Quién es el opuesto al varón? La hembra, ¿cierto? ¿Quién es el opuesto al Padre? El hijo. Yo no voy a decir el abuelo, no. Padre, hijo. Ese es el complementario. Entonces están hablando es del hijo. Antipas, el hijo, porque hay un padre y hay un hijo. La gente dice hay un padre, pero ¿cómo van a decir que hay un padre y no hay un hijo? El hijo no somos nosotros, el hijo es igual al padre. Entonces el que es en oposición, el opuesto al padre, el hijo. Mi testigo murió allí. ¿Quién murió allí? Jesucristo murió en Asia. ¿Cierto? Israel está en Asia y allí murió. Y aún los judíos siguieron creyendo en el Señor a pesar de que ahí había muerto el Hijo de Dios. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaán, quien enseña a Balá a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer la sacrificada a los ídolos y a fornicar, e igualmente tiene también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Lo que les hablé ahorita, falsos apóstoles, ¿cierto? O sea, esas falsos apóstoles y toda esa adoración a ídolos, todas esas religiones paganas. Entonces aquí el Señor sí le habla a esa iglesia y dice, por tanto arrepiéntete, pues si no iré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. No le está diciendo a los judíos que va a pelear contra ellos, contra los judíos, ¿cierto? Contra los judíos que creen y que han aceptado a Jesús. No, que va a pelear contra toda Asia, ¿cierto? Pero le está diciendo a ellos que se arrepientan. ¿De qué se tienen que arrepentir? De que no están predicando. Tienen que empezar a predicar. O sea, lo que tiene que hacer la iglesia de Pérgamo, que es Israel, es empezar a predicarles a ellos allá. Entonces dice, el que tiene oído oiga, el versículo 17, el que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que vence le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita ha sido grabado un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Mis amados, esto tiene mucha clara referencia con Israel. Ellos fueron los que comieron el maná en el desierto. Y las piedrecitas eran ellos. Aarón se ponía unas piedrecitas que tenía el nombre de los de Israel. Dios mío. Ahora sí no me está rindiendo. Bueno, vamos a mirar qué puse yo acá, pero yo creo que ya pasamos bien. Entonces, Jesús se presenta con la espada. Eso es negativo, ¿cierto? Porque Dios les va a decir que viene para juicio. Mora donde está el trono de Satanás, pero no han negado su nombre, ni con la muerte del testigo Antipas. Eso es positivo. Tienes a los que sostienen la doctrina de Balaán, allá, eso es negativo. La doctrina de los nicolaitas también es negativo. Dice que se arrepienta y es para que predique. Jesús no hace diferenciación entre los que tienen otra religión y los judíos que niegan a Cristo. O sea, también le tienen que predicar a los judíos que niegan a Cristo. Bueno, vamos para la iglesia. Bueno, entonces aquí voy a mirar la iglesia de Pérgamo. Aquí están las religiones. El Islam en Asia es un 28%. El hinduismo 25%. Personas sin afiliación, que son ateos o agnósticos, 19%. Budismo, 10%. Religiones tradicionales, 8.3%. Cristianismo, 6.5%. Y mire, y el judaísmo, otras religiones, 1.2%. Y ahorita miramos cuánto es el judaísmo. Entonces el cristianismo está en América, es donde más está, pero en Asia solamente un 13%. En Oceanía dice que está en 1%, pero no es sino porque en Oceanía hay muy poquita población. Entonces, a nivel global, es muy poquito lo que hay allá de cristianismo, pero es por la poquita población, no porque hayan otras religiones. Realmente donde están todas las religiones, que no es el cristianismo, es en Asia. Bueno, en Islam está, 60% está en Asia.
que es una de las religiones, luego el cristianismo es la segunda religión. En África está el 30%, en Europa el 6%, en América 3%, en Oceanía 1%. Bueno, el hinduismo 99% está en Asia. El budismo 97% en Asia y un 2% en América. Y aquí están las religiones tradicionales, 66% están en Asia. Personas sin afiliación religiosa también están allí en Asia. O sea, la mayoría de ateos también están en Asia. El judaísmo. Entonces, el 45% de lo que hay en judaísmo está en América y en Asia está el otro 45%, o sea, como que mitad y mitad. Y 10% está en Europa. Y ahora vamos a ver el cristiano a nivel del mundo. Entonces en América está 75-80%, es donde hay más cristianismo. Le sigue Europa un 70-75%, o sea, de población. Estoy diciendo, la población de América somos cristianos, ¿cierto? Y eso es a nivel general. Estamos hablando tanto de católicos como evangélicos, ¿cierto? África 45-50%, un Asia muy poquito, 7-10%, y Oceanía, mire, la mayoría son cristianos, en Oceanía 60-70%. Y la Antártida pues no cuenta porque allá casi no hay pues nada, no hay realmente una población. Bueno, y yo tenía aquí algo del judaísmo, yo creo que se los había leído ahorita, pero es muy poquito, o sea, son como 0.2%, yo creo que ya los mostré. Pero va a ser, los judíos se van a comer Asia. Bueno, vamos a leer la iglesia de Tiatira, Dios mío, para terminar, que esta es la última. Y es la más facilita para mí, porque es la iglesia es la que más sé. Hoy aprendí una cosita de esta iglesia que no sabía y estoy muy contenta. Bueno, versículo 18, Génesis 2, versículo 18. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu perseverancia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, quien se dice profetiza y enseña y extravía a mis esclavos a fornicar y a comer de lo que se ofrece a los sacrificado a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepintiera, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí que la echo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, a menos que se arrepientan de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con mala muerte, y todas las iglesias conocerán que yo soy el que escudriña riñones y corazones. Y os daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, los cuales no conocieron las profundidades de Satanás como las llaman, digo, no os impongo otra carga, sin embargo lo que retenéis, retenedlo con firmeza hasta que yo venga, y al que vence y al que guarda mis obras, hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones, las pastoreará con vara de hierro, así como son desmenuzados los vasos de barro, como también yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto lo leí pues rápido porque no hice un análisis versículo por versículo, sino que a nivel general lo tengo aquí. Entonces, Jesús se presenta a ellos como el que escudriña la mente, escudriña. ¿Por qué? Porque la iglesia, esta iglesia que es Tiatira, representa la iglesia a Europa, ¿cierto? Y es la iglesia católica, porque es el origen de la iglesia católica es Europa, Roma, ¿cierto? Entonces, la iglesia católica, la ortodoxa y la anglicana. Entonces, Jesús dice que escudriña y han mezclado lo verdadero con lo falso. ¿Qué es lo verdadero? Que el verdadero es reconocer al Hijo de Dios. La Iglesia Católica, la Ortodoxa y la Anglicana reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios verdadero, ¿cierto? Lo falso es aceptar doctrinas de Jezabel. Esas son las profundidades que mencionan ahí como las profundidades de Satanás. Dos muy importantes, no sé cuáles más hayan, pero las que yo noto es la adoración de imágenes, ¿cierto? La adoración de imágenes y adoración, serían tres cosas, adoración de imágenes y de hombres. ¿Cuáles hombres? María es un hombre, o sea, es una humana, no es Dios. Al único que se adora, y también adoración de santos, que también son hombres, pues ellos llaman santos, entonces, y a ángeles y cosas así. No, al único que se adora es a Dios y al Cordero. Ahí lo vemos en Apocalipsis, en la próxima, creo que el capítulo 4, de pronto ahí lo encontramos. Y se ve que solamente es a Dios que adoramos,
¿cierto? Entonces no a hombres, no se le ora a hombres, esas son doctrinas que no. Y tampoco tener imágenes y tenerlas ahí. Entonces esas son doctrinas de Jezabel. Y el bautismo de niños. ¿Por qué es malo el bautismo de niños? Porque cuando ya la gente dice ya estoy bautizada, entonces no se quiere bautizar. Y necesitan bautizarse es de grandes. Entonces esas son las doctrinas de Jezabel que se mezclan. 2. Hay personas de la iglesia de Tiatira que no practican estas doctrinas. El Señor lo dijo ahí. O sea, hay gente que estando en la iglesia católica no adoran imágenes, no hacen estas cosas y posiblemente si se les predica y se les dice que se bauticen, se van a bautizar, ¿cierto? Que no practican esas doctrinas y Dios les dice que se mantengan fieles. A eso les pide eso. Dios dice también que va a pelear contra los que tienen esas doctrinas y les traerá enfermedades. Entonces mucha gente porque está con enfermedades en la iglesia católica por esa adoración a imágenes y esa adoración a María y a otros santos. Solamente se debe adorar es a Dios y a Jesucristo. Él es Dios hecho carne. En el 4 puse que los que alguna vez pertenecieron a esta iglesia, y esto fue lo que me explotó la cabeza, porque ahí dice, a los que venzan yo le daré para que pastoreen con bastón de hierro, algo así. Dice, los que alguna vez pertenecieron a esta iglesia, pero venzan la doctrina de Jezabel, Dios le promete poder de ministerio, de palabra para pastorear. Yo vengo de esa iglesia. O sea, dicen, ¿por qué María tenés ese poder? Porque es una promesa de Dios. O sea, la gente dice que porque nació en una iglesia evangélica están muy bendecidos. Mi amado, usted está en una iglesia católica, usted está muy bendecido porque mire, esta promesa se la dan para los que están en esa iglesia católica, ortodoxa y anglicana, pero que venzan la doctrina jezabélica. Porque si vencen esa doctrina jezabélica, ¡pum! O sea, Dios nos da esa promesa de pastorear con poder, con firmeza, ¿cierto? Diciendo lo que realmente es, no dejándonos llevar por el dinero ni por otras cosas. Bueno, mis amados, yo creo que lo conseguimos, gloria a Dios. Ya terminamos. Entonces, esos son mis canales de contacto en TikTok, @daza.predicaciones, en YouTube, @daza_G2J, y mi contacto de correo es daza.predicaciones@gmail.com. Aquí me pueden contactar si quieren que les predique directamente. Estoy tan contenta. Yo creo que no voy a orar porque ya oramos al principio, ¿no? Por el tema. Bueno, sí oremos. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, te doy gracias porque lo pude terminar a tiempo, Señor. Gracias, Dios, porque creo que lo que se dijo está bien, Señor. Bendice, Señor, a cada persona que oiga esta palabra, Señor, y que se conviertan a ti, que se vuelvan a ti. Cada uno de los que están en esas iglesias, Señor, que puedan haber entendido, Dios, y se vuelvan a ti, Señor. Y yo estoy acá para lo que ellos requieran, Padre. Te doy gracias por ellos, bendícelos, Padre. Y te doy gracias por el pueblo judío, Señor, que te oigan, Señor. Ojalá este mensaje les llegue a ellos para que empiecen también a predicar de Jesús. Te amo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, que tengan un feliz día. Yo voy a ir a dormir ahora sí. Los amo en Cristo Jesús.